Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estés viendo o escuchando este podcast. Mi nombre es Raúl de Santos y te doy la bienvenida a Soy Laguna Podcast. El día de hoy tenemos a un productor creativo conocido en la comarca lagunera. Por ahí más adelante vamos a ver un poco más de detalles, pero está con nosotros Marco García. Pues gracias, Raúl, gracias por invitarme a este podcast y muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Yo estoy encantado de que me hayas invitado y pues contento de platicar con ustedes. Claro, bueno, para los que no sepan o los que van a escuchar este podcast, él fue mi maestro en la universidad, por ahí nos dio creatividad radiofónica, entonces pues estuvimos desarrollando varias cosillas y claro que tenía que estar en el podcast y presentándonos por ahí más cosillas, ¿no? Gracias, pues por eso me da más gusto estar acá porque pues cuando uno está ahí en el salón de clases, la verdad es que uno tiene que ocupar un rol, ¿no? Claro, o sea, no es realmente maestro, ¿no? Sí, el rol maestro-alumno, y ya acá afuera pues ya es como más libre, tenemos más libertad y aparte pues ya como colegas, ¿no? Y me da mucho gusto que estás emprendiendo nuevos proyectos, que vienen nuevas cosas y eso es algo que siempre motiva también a los demás. Claro. Por ahí, algo que tú siempre hacías en el salón de clases, pues era inspirarnos o retarnos ahora sí a salir fuera de la caja, ¿no? O sea, irte un poquito más allá y desarrollar la creatividad, que eso se trataba más que nada de la clase. Y conocemos, o por ahí nos comentaste también dentro de las clases, que hacías jingles, que es como empezó tu carrera, ¿no? Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Sí, pues fíjate que yo desde muy niño pues descubro una de mis pasiones, que es la música. No sé en qué momento yo también descubrí otra pasión, que era la comunicación, pero sí recuerdo de niño jugar en una mesa y ponerme incluso un saco de mi papá y jugar a que daba las noticias. Leía el periódico y jugaba a que daba las noticias. Y también otro de mis grandes juegos pues era hacer música. Entonces agarraba ahí los trastes de mi mamá y empezaba a tocar, ¿no? Hasta que ya desesperaba a todos en la casa. Y recuerdo que cuando pasa el tiempo pues mis papás me dicen, a ver, pues si te gusta la música, pues te vamos a apoyar, pero lo vas a hacer bien. Y entonces para ellos hacerlo bien era estudiar música, ¿no? Porque mis papás son maestros los dos, entonces para ellos era muy importante que tú aprendieras las cosas. Y disciplina, ¿no? Y disciplina, sobre todo eso, formación, disciplina. Y como yo encontré en casa de mi abuela un teclado y empezaba a moverle, creo que naturalmente sí tenía ese don y tenía mucho sentido musical, porque sin saber yo nada empezaba a sacar algunas canciones. Sí, ¿no? Y luego pues ya ahí yo vivía en un pueblo y en ese pueblo pues había gente que ya era músico, entonces yo me empezaba a pegar ahí, iba a sus ensayos y aprendía alguna que otra cosa, hasta que ya pues mis papás hablan conmigo y me meten a la academia de Goner de aquí de Torreón. Entonces yo vivía en La Loma y tenía que venir saliendo de la secundaria a 2 horas de camino para venir a estudiar música y luego salirme y regresar allá a hacer tareas y demás, ¿no? Pero fue una etapa bien bonita, muy padre, y es algo que me ha acompañado toda la vida. Cuando ya estoy yo como en prepa o principios de universidad, me doy cuenta que digo, pues si mezclo yo estas dos cosas, si mezclo estas dos pasiones que tengo, pues puedo hacer cosas interesantes. Entonces empecé a hacer jingles, que son las cancioncitas que ustedes escuchan a lo mejor de las tiendas, que escuchan de los partidos políticos, de los candidatos. Así empecé, o sea, me metí a hacer unas prácticas en una radio. Bueno, primero los regalaba, los hacía yo en las cosas que tenía. Por ejemplo, estaba en un grupo de jóvenes de la iglesia y entonces cuando íbamos a hacer un evento, pues promocional, en lugar de hacer el clásico promocional, pues yo le metía una cancioncita, etcétera, claro. Y así los empezaba a regalar o empezaba a poner esa pasión que yo tenía, porque a mí me encantaba hacerlo, pues al servicio de algo, ¿no? Entonces es así como se empieza a regar y como que me empiezo a dar a conocer. Luego también llego a hacer prácticas a la radio y yo le decía a los vendedores, les decía, oye, pues es que le estás vendiendo un spot a este cliente, pero pues le ponemos nosotros acá la música que sea, dile que yo les hago su jingle para que ya tengan su cancioncita.
Y así empezó todo ya, digamos ya de forma profesional. Claro. Porque, oye, a ver, pero si eres capaz de hacerlo, no, pues que sí. Entonces una vez me pusieron a prueba, hice uno para un programa de radio, le fue muy bien ese jingle y luego me dice un vendedor, oye, pues yo tengo una mueblería, ¿lo haces? Lo hago. Bien, y al principio yo los hacía pues casi regalados, ¿no? Pero ya cuando empecé a ver que era algo que podía yo hacer ya de forma profesional, o sea, que lo que yo estaba haciendo estaba a la par de lo que estaban haciendo a lo mejor en ese momento otras grandes agencias o algo, pues ya decidí hacerlo ya como con más en forma y pues la vida me fue poniendo en esto, empecé a hacer muchos jingles, empecé a entrar a las campañas políticas también a hacer los jingles de los candidatos, de los partidos, claro. Y es algo la verdad que me encanta, me apasiona mucho porque pues yo creo que esta pasión por la música pues la voy a llevar toda la vida, ¿no? Claro. Entonces se juntan muchas de mis pasiones porque la música luego me llevó también a hacer otras cosas de comunicación, ¿no? A crear ya campañas completas, a encargarme de conceptos completos, pero sin duda la puerta de entrada pues fue la música a través de los jingles. Y fue una forma para ti, me imagino, que de cómo compartir tu creatividad, ¿no? O sea, es una de las tantas formas, digo, yo que te sigo por ahí en redes sociales y en todo lo que tú haces, o sea, es una forma de expresar tu creatividad, ¿no? Y digo, nada más una forma de 10, pues. Sí, es que es infinito, o sea, te decía hace un momento que luego me cuesta mucho trabajo a mí describirme en el aspecto profesional, ¿no? Porque, no sé, voy a un evento de mi niña, ¿no? Estás con los demás padres de familia y, bueno, ¿y tú qué te dedicas? No, pues yo soy ingeniero civil, ¿no? Y tú, pues yo soy maestro en una escuela, y tú, entonces de pronto explicarle a la gente lo que yo hago es complejo, entonces siempre la verdad es que les explico de acuerdo a lo que creo que ellos me van a entender, pero en realidad yo he reflexionado mucho sobre esto y yo lo resumo en que mi tarea, mi quehacer es tener ideas y comunicarlas. O sea, en todo lo que hago es eso, tener ideas y comunicarlas. A veces esas ideas se comunican, se materializan de distintas formas, claro, ¿no? Claro. Una forma son a través de los jingles. Otra forma es ideas muy personales a través de canciones, ¿no? Me encanta hacer canciones. Claro. Otra es a través de conferencias, porque pues, la vida también me puso a dar conferencias, a dar charlas, y son ideas que yo tengo, producto pues, de la experiencia, y luego se materializan al momento de comunicarlas en una conferencia. O luego las ideas se materializan a través de un video, claro, o de algún podcast o de algún contenido. Y bueno, yo la verdad es que me siento cómodo entendiendo que esa es mi razón de ser, tener ideas y compartirlas, ¿sí? Y ya en la forma en la que las comparta pues puede ser infinita, ¿no? Porque de pronto sí decía yo, bueno, ¿pero qué soy? O sea, o soy músico, o soy conferencista, o soy creativo de una agencia, y me perdí mucho. Entonces dije, no, lo que soy es, mi tarea es tener ideas y comunicarlas de la forma en la que sea. Entonces eso me permite a mí ya tener como más libertad y de poder expresar de la forma que sea y desarrollar mi creatividad, ¿no? Claro. Esa creatividad que yo creo que todos tenemos, pero que algunos la desarrollamos más en ciertas áreas. ¿Y cómo lo mezclas con ahora sí con tu parte familiar o personal? O sea, tu trabajo con lo personal y con tus hijos. O sea, ¿cómo se lo transmites o qué haces? O si los inspiras o los dejas nada más que, bueno, ellos en su momento van a aprender. No, yo creo que sí es inevitable. Digo, la verdad es que cuando eres papá, pues te das cuenta que es inevitable que no puedas estar influyendo sobre tus hijos, ¿no? Entonces lo que hagas, ya sea de forma muy consciente o incluso de forma inconsciente y de todo lo que no te das cuenta, de todos modos estás influenciando en tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hemos tenido muchas satisfacciones en mi casa.
al dedicarme yo a esto. Por ejemplo, te cuento, en la pandemia, pues yo no tenía que salir de casa, yo no tenía que ir a una oficina, entonces todo era ahí, todo lo pudimos realizar ahí, y mis hijos constantemente están... luego de pronto, como el trabajo de su papá parece tan divertido, ellos piensan que su papá no trabaja, ¿no? El otro día le preguntaron a mi hijo en el kinder que se dedicaba a su papá, ¿por qué trabajaba? Y dicen, no, mi papá no trabaja, se la pasa haciendo canciones ahí en la casa. Y ellos no conciben tanto esta forma de que su papá tiene que salir a tal hora y va a trabajar y luego regresa. No ha sido así. Porque incluso cuando nos toca salir de viaje, pues a lo mejor yo estoy resolviendo 2-3 cosas de trabajo, pero lo puedo hacer. Claro. Y ellos sienten que están de vacaciones, ¿no? Claro. Y entonces desde muy chicos en mi casa, pues mis hijos almuerzan, comen y cenan música, por ejemplo. Claro. Porque constantemente o escuchan. Yo tengo un estudio de grabación. Con todo esto de la pandemia, pues yo monté ya mi estudio de grabación en mi casa y es muy difícil ya que me salga de ahí. Entonces ellos luego están en su cuarto y alcanzan a escuchar algo, o de pronto yo también intencionalmente, hijo, ven, van a gritar aquí tal cosa. Los invitas sí, entonces para ellos ya es muy común. Mi hija, por ejemplo, yo creo que a los 3 años, ella tenía 3 años cuando la pandemia, 3 y medio, todavía no cumplía 4 años. Claro. Pero pues en esa etapa que todos vivimos de la pandemia, donde era difícil para todos, imagínate para los niños, porque ellos quieren jugar, ellos quieren divertirse. Moverse por todas partes, ¿no? Claro, entonces, pues ¿qué nos pones a hacer? Intentamos de todo y yo creo que pasamos por todas las etapas, y un día, ya en diciembre, finales de noviembre, a mi esposa le da COVID, se tiene que aislar en un cuarto y pues en la torre, ¿no? O sea, ahora yo solo. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? Entonces, una de las cosas que de pronto salió, no sé si a mí se me ocurrió o nos llegó ahí la inspiración, pero otra característica de mi casa es que hay pianos por todos lados. O sea, hay un piano en la sala, ahí tengo un teclado en el cuarto, tengo otro en el estudio, y en el cuarto de mis niños pues hay otros como de juguete. Claro. Entonces, estando en la sala, yo empiezo a tocar algo y le digo a mi hija de 3 años y medio, oye, Sara, mira, vamos a hacer una canción de Navidad, ¿no? Y entonces empezamos y vamos a componerla juntos. Entonces yo le empiezo a preguntar, como yo quería que fuera una canción infantil, pues no quise yo ponerle todo mi sello, sino, a ver, y para ti, ¿qué es lo más importante de la Navidad? Y empiezo a hacer preguntas, y de pronto también ella luego es muy buena para ideas, ¿no? Para las ideas, porque luego uno de nuestros juegos de los 3, de mi hijo, de mi hija y mío, favoritos, cuando yo vengo de recogerlos del colegio, son las rimas, ¿no? Entonces empiezas, a ver, papá, algo que rime con, no sé, casa, sí, ¿no? Entonces, no, pues taza. Sí, y ya empiezan a decir, y luego sigue el otro, y a ver quién pierde, ¿no? Inconscientemente están ellos practicando, o sea, la rima o la creatividad lo estás desarrollando ahí. Sí, y ellos se divierten, ellos no saben esto. Claro que para mí, yo sí digo, wow, qué padre que nos podemos divertir, y que al mismo tiempo ellos están generando ideas, están viendo, o al menos en este proceso de generar ideas, ¿no? Sí. Y ellos se divierten mucho. Y luego ya de pronto nos estamos bañando o algo y se les ocurre una tonada. Papá, mira, compuse esto. Pero para ellos es muy normal. Claro. Y de pronto sí veo que digo, wow, o sea, a mí no se me hubieran ocurrido esas cosas a esa edad. Entonces eso habla de cómo se van normalizando las cosas, ¿no? Yo no lo viví en mi casa, por ejemplo. Mis papás pues eran maestros, y yo viví en mi casa la disciplina, yo viví lo importante que era la formación, etcétera, etcétera, ¿no? El valor del trabajo, etcétera. Cosas muy formativas que claro que te sirven muchísimo en tu personalidad, pero no viví tanto esta parte de jugueteo, de la creatividad, y yo sí trato de ser con ellos, a ver, se les atora algo, bueno, y a ver, vamos a jugar a pensar 4 formas diferentes de solucionarlo. Claro que influye también las personalidades, porque entre ellos son muy diferentes. Al más pequeño le cuesta un trabajo, le cuesta más trabajo, a él se le presenta algo y luego se frustra, ¿no? Y hace su berrinche y estamos haciendo la tarea. Y la otra no.
la otra se le presenta algo y se ataca de la risa y se burla de sí misma y fíjate lo que me pasó y ja, pero siempre encuentra 1000 formas de resolverlo. O sea, claro que tiene me encanta esa personalidad, pero también entiendo que bueno, somos diferentes. Claro. Ella y yo somos muy afines porque ella también tiene mucho esta parte de la comunicación, le encanta hacer videos, luego me la piden prestada ahí para grabar cosas. Es famoso también. Sí, le encanta mucho eso. Claro que también hay que hacer una tarea ahí con ella donde... hay una línea, ¿no? Hay una línea, ¿no? De a ver, si juega, disfruta, pero hazlo por ti, porque a ti te gusta, porque está muy chica como para meterla. Y de pronto estas profesiones son como... Te consumen, ¿no? Te consumen mucho y te pueden distraer. Claro. Te pueden distraer, ¿por qué? Porque luego ya no estás viendo para adentro por lo que a ti te gusta, por lo que te apasiona, sino estás viendo qué le gusta a la gente y cómo tengo que hacer para que le gustarle a la gente. Entonces, yo desde ahorita como que trato de trabajar mucho esa parte, a ver, de que ella sea ella, que haga las cosas como ella las hace. Porque de pronto nosotros caíamos en el error de no, y no, es que hazlo más fuerte o así. Y yo le digo a mi esposa, no, o sea, no hay que forzar. No hay que forzar. Ella claro. Lo hace así, ella lo quiere hacer así y esa es su forma natural de hacerlo, que lo haga así. Y creo que es una parte fundamental de los padres de decirte, es que tiene que ser así porque así me lo enseñaron a mí. Claro. Y no rompes el molde hasta que lo dejas. Y tienes que entender eso, o sea, yo creo, evidentemente habrá muchas cosas que no estamos haciendo del todo bien, pero si me quisiera enfocar a algo, es que ellos entiendan el valor que tiene ser como es. Porque claro. En nuestras generaciones no aprendíamos eso. En nuestras generaciones teníamos que ser como nos decían en la escuela, como nos decían en nuestra casa, sí, ¿no? Totalmente. Entonces todos parejitos como en la danza, todos igualitos. Pero yo estoy convencido que cada quien tiene esencias distintas, tiene dones distintos, tiene talentos distintos y qué padre que tú lo puedas desarrollar, o sea, tu don, tu talento, si a ti se te dio ciertos dones, ciertos talentos, desarrollalos. Claro, si a ti se te dieron otros, desarrollalos. O sea, no todos tenemos que hacer lo mismo, ni ser iguales, o sea, todos somos diferentes, cada uno tiene, como tú dices, sus habilidades, dones, talentos, entonces, de esa misma desarrollarlos. O sea, Claro. Oye, ¿y por qué nos cuentas un poquito lo que estás haciendo actualmente? Ahorita sí, digo, de las muchas cosas que haces, pero actualmente, ¿qué estás haciendo? Bueno, sí, fíjate que cada día es diferente, o sea... Bueno, en este día, Marco García, ¿qué estás haciendo? Sí, luego pensaba, en días recientes me invitaron a ser padrino de una secundaria y en una primaria. Y estaba pensando en que yo nunca tuve el tiempo de aburrirme. O sea, claro. También luego escuché comentarios de chavos en que no, es que no quiero salir de vacaciones porque me aburro mucho en la casa, ¿no? Y yo me puse a pensar y es que yo nunca he pasado por esa etapa. Porque al dedicarte a esto de la creatividad, pues una de las cosas padres es que nunca te aburres, estás haciendo cosas diferentes todo el tiempo. Yo lo veo desde niño, desde que yo viví en un pueblo, entonces pues vivir en un pueblo tiene sus muchísimas bondades y tendrá alguna que otra limitante también, ¿no? Claro. Como, en ese momento las veíamos nosotros tontamente como limitantes, que estamos grandes, decíamos, caray, vivíamos en un paraíso y no sabíamos, ¿no? Pero entonces no tenías un parque, no tenías un mall, no tenías un cine, entonces ante la necesidad que tiene cualquier niño que es divertirse, pues ¿qué haces? Echas a andar tu creatividad. Entonces un árbol era un castillo, ¿sí? Una alfombra vieja pues se convertía en un escenario. Claro, sí. Entonces un lazo amarrado de un árbol a otro se convertía en un toro mecánico, entonces los movías y se subía uno y claro. Entonces hicimos tantas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la primaria íbamos a hacer un viaje en la primaria, en sexto de primaria, y la mayoría de mis compañeros o los que se juntaban conmigo pues no tenían el recurso para hacer ese viaje. Entonces a mí se me ocurrió en la bodeguita donde guardaban los trapeadores, esos de aceite, ¿no? Esos de aceite con los que limpiaban las primarias.
y los botes de basura y las escobas. Ahí hicimos una casa de espantos. Una casa de espantos que no era nada más que, a ver, mañana cada quien se trae las máscaras que tengan en su casa o algo y ya. Entonces fuimos a los salones, les dijimos que se llevaran dinero, vamos a cobrar $1 la entrada. Era un cuartito más o menos como este, o más pequeño, y de pronto, yo creo que el único que renegó fue el conserje de la escuela, porque lo pusieron a sacar todo, y entonces nos metíamos nosotros. Había uno en la puerta cobrando, pasaban un grupito de 5 niños y lo único que hacíamos era ¡ah! Y los niños felices porque era algo diferente, o sea, no se hacía eso a la hora del recreo. Salían los niños y recuerdo que unos se volvían a formar, y si ya lo vi, ya entró, y se volvían a formar. Y en una donde nos rolábamos y me toca irme a mí a la puerta, veo que era una fila impresionante. Entonces en ese día logramos juntar como $400. Imagínate, niños de primaria, $400 eran millones para nosotros, ¿no? Entonces, gracias a la creatividad, hoy entiendo que eso era lo que veíamos en clase. Tener un problema, solucionar ese problema con ideas. Pero yo no lo sabía, o sea, simplemente jugábamos a eso. Y como ese ejemplo, te puedo dar muchos de primaria, de secundaria, que sin saberlo, lo que estábamos haciendo eran procesos creativos. Solucionar problemas que nos pasan a todos en la cotidianidad a través de diferentes ideas. ¿No? Y que luego esas ideas pueden ser muy atractivas, pueden ser divertidas, pero lo más importante es que solucionen un problema. Y ellos estaban solucionando un problema porque, ¿cuál era el problema? Que no había recursos económicos para que mis compañeros pudieran ir al viaje. Y gracias a esa idea que se desarrolló y se ejecutó, tuvimos el recurso. Y aparte, pues nos la pasamos muy padre nosotros y también el resto de todos los niños, ¿no? Entonces ahí yo veo aplicados los principios que veíamos luego ya en clase, ¿no? Y que aplican para todas las edades, ¿no? Que aplican para todas las edades y para todas las personas. Generalmente, y al estar hablando en este momento de los quehaceres que yo hago, asociamos mucho creatividad con esta parte artística, con las canciones, con los comerciales, con el cine, con el video, con todo eso. Pero la verdad es que yo creo que la creatividad es un don que está en cualquier persona. Por alguna circunstancia hay quien la desarrolla un poco más que otros y en unas áreas diferentes a otros. Pero por ejemplo, o sea, yo me he sentido, claro que si tú me preguntas, oye, ¿eres creativo? Yo levanto la mano y digo, sí, soy creativo. Pero si me llevas a otro contexto, hay momentos en los que me siento el menos creativo. No sé nada en ese momento. Sí, claro. O sea, al estar tan metido en estas cosas, pues te desconectas de otras. Entonces allá hay gente que le tocó sus circunstancias de vida estar presentes más en esa área, entonces se sienten como peces en el agua y ahí es donde desarrolla su creatividad. Yo no la desarrollo en otras áreas. A mí se descompone, no sé, el hidro de la casa o una cosa y me bloqueo, o sea, me cierro, ¿no? No sé qué hacer. Sí, no sé qué hacer. Entonces, de hecho, hace poquito me pasó algo, andaba yo queriendo arreglar algo en la casa, que rara vez me pongo a hacer eso, doy un paso hacia atrás, pisé un tubo y lo quebré. Digo, o sea, tenía un problemita, ahora tengo un problemón, ¿cómo le hago? Porque ya pisé el tubo y lo quebré, ¿no? Y pues ya, al borde de la desesperación, digo, a ver, espérame, tú siempre le andas diciendo a la gente que hay que usar la creatividad, y le andas diciendo que aunque no seas creativo en esa área, pero eres en otra, lleva tu creatividad de acá, llévala a otra área. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo haría, no? Y empecé a idear, hasta que lo solucioné. Entonces me di cuenta que muchas veces es la resistencia por el miedo a lo desconocido, porque era un área que no dominaba. Pero creatividad, no, hombre, te digo, a mí que me tocó vivir en un pueblo, me doy cuenta que la creatividad está presente en todas las personas. Hay gente y que no tiene nada que ver con la capacidad que tú tengas de estudiar o con el grado académico, para nada. Hay gente que no tuvo la posibilidad de ir ni siquiera a la primaria y es mucho más creativa que nosotros. O sea, es gente muy creativa en ciertas áreas. Entonces eso se me hace tan padrísimo que todas las personas
independientemente de su condición económica, de su condición de estudios, etcétera, poder encontrar esa magia que cada persona tiene y esos dones que le fueron dados, o sea, regalados, eso está padrísimo. Claro, eso está padrísimo. Entonces me he llevado muchísimas sorpresas muy gratas buscando eso y encontrándolo. Claro, entonces ahorita podríamos decir que Marco García está... Total que no te respondí lo que me preguntaste. Está perfecto. De hecho, o sea, pues nos das un poco más así de panorama acerca de la creatividad. Pero, por ejemplo, tú en la parte laboral ahorita, te digo, porque yo te sigo en redes sociales y por ahí vi un proyecto de música, ¿no? Sí. En este momento, fíjate que yo lo concibo como 3 áreas importantes en mi vida. Maga Neurocomunicación, que es como la parte de la agencia donde nosotros creamos campañas gubernamentales, campañas políticas, campañas comerciales, y es ahí donde hacemos proyectos como para otros, ¿no? Entonces ahí desarrollamos nuestra creatividad y para hacerlo para clientes. Luego hay otra parte de mi faceta profesional que es Marco García como tal, ¿no? Que Marco García anda dando charlas, conferencias, cursos, talleres, etc. Y bueno, ahorita también estamos retomando mucho eso. Antes de la pandemia era una de mis principales actividades. Me tocó la bendición de andar viajando por diferentes partes del país, dando unas charlas para jóvenes que se llaman Aguas con lo que publicas, que tienen que ver con lo que se enfrenta hoy en día un joven en esta era de no solo de las redes sociales, sino ya de la inteligencia artificial. Y bueno, ese es otro proyecto, yo lo concibo así. Y bueno, recientemente estamos muy emocionados y muy apasionados con un proyecto que se llama Maga Music, que es como que, a ver, estos son los proyectos laborales, este es mi juego, esta es mi pasión, que es hacer música, desarrollar conceptos musicales, y la idea es esa, vamos a desarrollar conceptos musicales, y en ese sentido pues involucramos a compositores, a productores, a gente de comunicación para lo que queremos hacer, ¿no? Desde una canción que se me puede ocurrir a mí o a algún otro compositor y desarrollarla, y luego invitar talento y a ver, tú tienes el talento para cantar, tú tienes el talento para esto, ¿qué pasa si unimos esto? Lo lanzamos, pero siempre con una intención positiva, ¿no? O sea, yo creo que lo que tienen en común estos 3 proyectos es que confiamos en que gracias a nuestra creatividad y uniendo nuestros talentos podemos aportar a que este mundo sea más humano, ¿no? Claro. Entonces es como la línea que tratamos de seguir en todos los proyectos. Eso es lo que yo te podría decir que estoy haciendo en este momento en la parte profesional. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué consejo tú le darías ahora sí a la persona que te está viendo, escuchando, independientemente de la edad? Porque para ahí vamos a estar en redes sociales, pero ¿qué consejo le darías tú para poder tanto desarrollar su creatividad en el momento en que se encuentra ahorita, lo que esté haciendo en este momento? ¿Qué consejo tú le darías? Pues primero entender que la creatividad es un don que se nos dio a todos, porque luego es bien común encontrar gente que dice, no, es que tú encárgate de eso, sí, porque yo no soy creativo, no, a mí no se me da la creatividad. No, o sea, sí te tocó el don en la repartición, te dieron don de creatividad, pero no has encontrado dónde lo desarrollas más, o a lo mejor sí lo desarrollas súper padre, no sé, peinando o poniendo uñas, qué sé yo, pero tú pensabas que la creatividad tenía que ver con esta parte más artística, con componer música, con todo eso, porque es como una idea que se ha ido arraigando, pero la creatividad está en todo, la creatividad está en el campo, por ejemplo, imagínate qué mejor ejemplo de la creación que la tierra te dé con qué alimentarte, o sea, ¿cómo te explicas eso, no? O sea, tiene que haber algo, poderes superiores ahí de creatividad que a lo mejor yo no los puedo desarrollar, sí. Pero hay un campesino que sí lo puede desarrollar. Entonces, todos tenemos creatividad, eso es lo primero que yo les diría, partir de ahí. Y segundo, ahora encuentra
dónde fluye esa creatividad, dónde despierta esa creatividad. Y generalmente, y esto sí, yo lo veo como una necesidad, descúbrete, o más bien déjate encontrar, porque de pronto, como no nos enseñaron que éramos seres auténticos, únicos, con dones, con talentos, pues nos metimos en esta dinámica de la sociedad, donde todos somos iguales. Entonces terminamos eligiendo, por ejemplo, profesiones o ocupaciones nada más, pues porque es que dicen que a los contadores les va bien, pues voy a estudiar contabilidad, cuando a lo mejor no es algo que te apasionaba. Claro. Y difícilmente vas a despertar ahí ese fuego interno, esa pasión por la contabilidad, porque a lo mejor lo tuyo era otra cosa. Claro. Entonces, pues mejor déjale ese lugar a aquel que sí le apasionan los números, ¿no? Y las fórmulas y todo lo que se tiene que hacer en contabilidad. Entonces, descubrir nuestras pasiones, nuestros dones, nuestros talentos, porque todos lo tenemos, pero nos da miedo descubrirlos. O porque luego dicen, no, es que a mí me apasiona la fotografía, pero no, pues es que de fotografía pues no tengo cámara o no me va a ir bien, ¿no? O es que a mí me gusta la música, pero no, pues dicen que los músicos no. A mí me gusta la comunicación, pero dicen que los comunicólogos no les va bien, etc. Claro. O sea, hay ejemplos. Bueno, no habrá un fotógrafo que le va muy bien, claro. No un fotógrafo que sea millonario, no habrá un músico que no sea millonario, muchísimos. Claro, totalmente. No habrá un comunicólogo que le vaya bien. Bueno, nada más está que una vez que identifiques tu pasión, luego sumas esta creatividad de lo que hablamos en el primer paso y a ver cómo le haces para generar ideas que te permitan tener un mejor desempeño profesional. Eso sería lo segundo. ¿Sí? Hablando de lo profesional. Sí. Y lo tercero que yo les diría sería aprende a separar tu rol profesional de tu rol personal. ¿Por Claro. qué? Porque tampoco vales más si te va muy bien en lo profesional, no vales más que el que no le va bien, ¿no? Como personas todos valemos lo mismo. Claro. Y tú eres valioso así como estés. ¿Sí? Con los dones y talentos que se te dieron, eres igual de valioso que los demás. Que en el ámbito profesional, porque vivimos en una sociedad capitalista que tiene sus reglas de juego, etc., haya gente que vale más que otros, sí, en el ámbito profesional, sí. Claro. Entonces ahí sí, tú echas tu creatividad para que te vaya mejor, para que puedas llevar ese ingreso a tu casa que todos necesitamos para vivir. ¿Sí? Pero no pierdes de vista que antes que profesional, pues eres persona y que como persona es sumamente valioso. Claro. No, pues muchas gracias, Marco, por acompañarnos acá en el podcast. Por ahí, si quieres dejarnos tus redes sociales. Sí, Marco García MX en todas las redes sociales. Okay. No, pues muchas gracias. Nos despedimos. Gracias a todos los que están escuchando, los que van a escuchar este podcast o lo van a ver por ahí también en video. Y pues nos vemos hasta la próxima.